Esta conferencia comenzará a grabarse. Queridos alumnos de TECOL y demás personal, seguimos con nuestra ley de procedimiento administrativo común y ya llevamos bastante avanzado, nos vamos a ir ya a lo que es el procedimiento en sí. Estamos hablando de características, de órganos, en fin, de cosas muy generales, pero ahora ya nos vamos al procedimiento. O sea, ya estoy empapelado, como dije, ya me tienen empapelado, ¿no? Bien, las garantías estaban ahí. Vamos a ver la fase que tiene un procedimiento administrativo. Hay un inicio, dos, ordenación. El inicio, hay unas medidas provisionales al principio, para asegurar que puede resultar sancionado, pues el órgano puede tomar unas medidas a priori, acumulación de expedientes que sean parecidos. Este inicio puede ser de oficio por la administración pública, como ya sabemos, cuando viene contra nosotros, o también a favor. Puede ser a favor o en contra, ¿eh? Pero normal, a favor es cuando el director general te concede una medalla, de que le den una medalla a ese muchacho. Entonces, lo inicia la administración pública, pero es favorable. Ahora dice, oye, hay que sancionar, pues ya sería desfavorable. La administración pública lo puede hacer por propia iniciativa, que le parezca, porque alguien se lo manda, a petición de otros órganos que le piden o por denuncia. Después hablaremos de la declaración responsable de comunicación. Y por otro lado, puede ser a solicitud del interesado, donde hay una oficina de asistencia en materia de registros, te has equivocado y puedes sostener más, pues puedes subsanar y mejorar la solicitud, ampliar el plazo, mejoras voluntarias, etcétera. Esto es rápido porque ahora todo esto vendrá desarrollado. En la segunda fase de ordenación, donde ya nos habla del expediente administrativo, ¿sí? El impulso, ¿quién tiene que avanzarlo? Obviamente, el órgano, la administración pública, concentración de trámites, cumplimiento de trámites, incidentes. La tercera parte es la instrucción, ya a trabajar. Todo esto también un poco es previo, ¿no? El 1 y el 2 son unas cuestiones previas. Ahora ya, el expediente, alegaciones, le corresponde hacer al interesado. Pruebas, la puede proponer la administración pública o el propio interesado. Los informes, las administraciones públicas. Y veremos la participación del interesado. Su finalización de un expediente es una resolución, que es lo habitual, pero puede existir un desistimiento previo o una renuncia previa. O también se puede incurrir en caducidad por el transcurso del tiempo. Y por último, ya tenemos finalizado, vamos a ejecutarlo. Nos habla de la ejecutoriedad y en caso de que no cumplamos, pues nos enfrentaremos a la ejecución forzosa a través de la premio sobre el patrimonio, ejecución subsidiaria, multa coercitiva y compulsión sobre las personas. Bien, un repaso rápido para que veamos lo que es todo el procedimiento. Vamos a ver, en esta primera parte tenemos una pregunta. Vamos a ver clase de inicio. Solicitud del interesado, delegación responsable. Y hasta una pregunta solo, o sea que tampoco. Pero es muy bueno que se escuche todo, que analicemos todo, porque nos da una idea muy exacta de todo lo que estamos, de todo lo que estamos viendo. Bien, empezamos la iniciación por las medidas provisionales. Antes de la iniciación e iniciado. Se pueden tomar antes o también una vez iniciado el procedimiento, en los dos casos. Veamos. Antes de la iniciación del procedimiento administrativo, el órgano competente para iniciar o instruir el procedimiento, de oficio o a instancia de parte, en los casos de urgencia inaplazable y para la protección provisional de los intereses implicados, podrá adoptar de forma motivada las que resulten necesarias y proporcionadas. Bien, saber necesarias en las medidas provisionales. Ahora, ¿cuánto tiempo van a durar estas medidas provisionales? Deberán ser confirmadas, modificadas o levantadas en el acuerdo de iniciación del procedimiento, que deberá efectuarse dentro de los 15 días siguientes a su adopción.
el cual podrá ser objeto del recurso que proceda. Es decir, que no va a durar más de 15 días. Si yo he tomado, yo como órgano, he adoptado medidas provisionales, la debo confirmar después de que abro el expediente antes de los 15 días, confirmándolas, es decir, manteniéndolas. También puedo modificarlas o levantarlas, quitarlas, en el plazo, en el acuerdo de inicio, cuando ya se ha empezado el expediente. Aquí estábamos antes de la iniciación, ahora ya hay acuerdo de inicio, mediando 15 días como máximo entre uno y otro, donde confirmo, modifico o la quito o la levanto. Bien, en el acuerdo de iniciación. Estamos hablando al principio de todo. Ahora, una vez iniciado ya el procedimiento, Iniciado el procedimiento, el órgano administrativo competente para resolver podrá adoptar, de oficio o a instancia de parte y de forma motivada, las que estime oportunas para asegurar la eficacia de la resolución que pudiera recaer, si existiesen elementos de juicio suficientes para ello, de acuerdo con los principios de proporcionalidad, efectividad y menor onerosidad. bien, no creo que salga mucho de aquí, pero no estaría mal. Principio, proporcionalidad, efectividad y menor onerosidad es menor, lo menos grave y lo menos gravoso. Aquí observo dos cosas, no creo que llegue la cosa tanto, pero antes de la iniciación habla de urgencia inaplazable, que luego aquí abajo no lo dice, y protección provisional de los intereses implicados. Antes. Luego, iniciado es para asegurar la eficacia de la resolución que en su día pudiese recaer. Es decir, para que el día que llegue la resolución resulta, pues este hombre ha vendido sus medios, pues ha destrozado la casa. Entonces hay que medidas para asegurar que cuando se tome la resolución pueda ejecutarse. Bien. ¿Cuándo quedan estas medidas provisionales, como hemos dicho, sin efecto? En todo caso, dichas medidas quedarán sin efecto si no se inicia el procedimiento en dicho plazo o cuando el acuerdo de iniciación no contenga un pronunciamiento expreso acerca de las mismas. Podrán acordarse las siguientes. Bien, esto es repetición, dice en el acuerdo de iniciación, que lo teníamos aquí arriba, aquí el acuerdo de iniciación, o han pasado 15 días y entonces ya nada, se van al carajo esas medidas, o nos dice queda sin efecto, o no se pronuncie en el sentido de, en el sentido de, si las confirma, si las modifica o si las levanta. En realidad está repitiendo. Vamos a ver en qué tipo de medidas son las que se pueden adoptar. A. Suspensión temporal de actividades. B. Prestación de fianzas. C. Retirada o intervención de bienes productivos o suspensión temporal de servicios por razones de sanidad, higiene o seguridad. El cierre temporal del establecimiento por estas u otras causas previstas en la normativa reguladora aplicable. D. Embargo preventivo de bienes, rentas y cosas fungibles computables en metálico por aplicación de precios ciertos. E. El depósito, retención o inmovilización de cosa mueble. F. La intervención y depósito de ingresos obtenidos mediante una actividad que se considere ilícita y cuya prohibición o cesación se pretenda. G. Consignación o constitución de depósito de las cantidades que se reclamen. H. La retención de ingresos a cuenta que deban abonar las AAPP. Y aquellas otras medidas que, para la protección de los derechos de los interesados, prevean expresamente las leyes, o que se estimen necesarias para asegurar la efectividad de la resolución. Bien, aquí vuelve a decir que para asegurar la efectividad de la resolución que recaiga en su día. No hay que estudiarse esto. Esto simplemente leyéndolo ahora despacio y luego el repaso, leyéndolo otra vez,
nos va a sonar perfectamente a la hora del examen. Con toda seguridad nos va a sonar. Y si ponen alguna barbaridad como cuál es la no correcta o la incorrecta, vamos a ver inmediatamente la incorrecta. Es decir, que no hay que asustarse. Uy, ¿quién se aprende esto? No hay problema. Hay que escucharlo, leerlo y escucharlo como estamos haciendo aquí. ¿Cuándo no se pueden adoptar medidas provisionales? O sea, ¿qué tipo de medidas no se pueden adoptar? No se podrán adoptar aquellas que puedan causar Sale inocente, digamos, pues como reparamos al interesado, si ya le hemos quitado la casa, ya se la hemos derribado, pues, o sea, su reparación es difícil o imposible. Su reparación es difícil o imposible. O que implique, como siempre, una violación de los derechos. impliquen violación de derechos amparados por las leyes. Vale, pues aquí también podrán ser alzadas o modificadas. Esto viene otra vez a confirmar, confirmadas, modificadas o levantadas, viene a hablar otra vez de lo mismo. Podrán ser alzadas o modificadas durante la tramitación del procedimiento, de oficio o a instancia de parte, en virtud de circunstancias sobrevenidas o que no pudieron ser tenidas en cuenta en el momento de su adopción. Bien, la definición de sobrevenida es que ha ocurrido algo nuevo que no se esperaba. No se esperaba y por tanto no pudo ser tenido en cuenta. ¿Cuándo se extinguen estas medidas? Porque siempre son gravosas, claro. Extinción, en todo caso, cuando surta efectos la resolución administrativa que ponga fin al procedimiento correspondiente. Bien, cuando acabe el procedimiento, ya, ¿para qué vamos a tener medidas provisionales? Se ha acabado el procedimiento y ya, por tanto, se han acabado las medidas provisionales y ahora lo que procede es, pues, ejecutar el procedimiento. Nos habla aquí de la acumulación. Veamos qué es. Acumulación. El órgano administrativo que inicie o tramite un procedimiento, cualquiera que haya sido la forma de su iniciación, podrá disponer, de oficio o a instancia de parte, su acumulación a otros con los que guarde identidad sustancial o íntima conexión, siempre que sea el mismo órgano quien deba tramitar y resolver el procedimiento. Bien, cuando el mismo órgano, un órgano mismo que tramita o resuelve, que tramita y resuelve, el mismo se encuentra con distintos procedimientos que guardan todos identidad sustancial, son prácticamente iguales, o una íntima conexión, son muy parecidos, pues podrá acumularlos en un solo procedimiento. Y contra ese acuerdo nadie puede protestar. Contra el acuerdo de acumulación no procederá recurso alguno. Bien, esta es la pregunta que salió. Vamos a ver cuántos son. Este tiene 26. Vamos a leerla porque el tiempo es oro y este tiempo es nuestro oro. ¿Qué medidas pueden tomarse en la fase de inicio del procedimiento administrativo? Medidas provisionales, acumulación de procedimientos, declaración responsable o comunicación, y subsanación y mejora de la solicitud. ¿Cómo puede iniciarse un procedimiento administrativo de oficio? Por iniciativa propia de la AP, por orden superior, petición razonada de otros órganos o por denuncia. ¿Qué sucede cuando un procedimiento se inicia a solicitud del interesado? Se utiliza la Oficina de Asistencia en materia de registros y puede implicar la subsanación y mejora de la solicitud. ¿Qué es la ampliación de plazo en el procedimiento administrativo? Es una extensión del tiempo asignado para la realización de ciertas acciones dentro del procedimiento. ¿Qué implica la ordenación en el procedimiento administrativo? Incluye la creación del expediente administrativo, impulso, concentración de trámites, cumplimiento de trámites y cuestiones incidentales. ¿Cuál es el propósito de la fase de instrucción en un procedimiento administrativo?
Permitir alegaciones de los interesados, recabar pruebas, solicitar informes y facilitar la participación del interesado. ¿Qué papel juegan las alegaciones de los interesados en la fase de instrucción? Permiten a los interesados expresar su posición y proporcionar información relevante para el caso. ¿Cómo se obtiene la prueba en un procedimiento administrativo? Puede ser proporcionada tanto por la app como por el interesado. ¿Qué importancia tienen los informes en la fase de instrucción? Proporcionan análisis técnicos o especializados que ayudan en la toma de decisiones. ¿Qué sucede en la fase de finalización de un procedimiento administrativo? Se emite una resolución, se puede producir un desistimiento o renuncia por parte del interesado, o caducidad del procedimiento. ¿Qué es la ejecutoriedad en la fase de ejecución de un procedimiento administrativo? Es la capacidad del acto administrativo para ser efectivamente implementado o ejecutado. ¿Cuáles son los medios de ejecución forzosa en el procedimiento administrativo? Apremio sobre el patrimonio, ejecución subsidiaria, multa coercitiva y compulsión sobre las personas. ¿En qué consiste el apremio sobre el patrimonio? Bien, esto lo veremos con más detalle en su momento. Ahora, estos son unos apuntes que, bueno, que adelantan un poquito el asunto, pero esto, el detalle vendrá después. Ahora con que lo oigamos, suficiente. Es la imposición de cargas sobre los bienes del obligado para cumplir con una resolución administrativa. ¿Qué es la ejecución subsidiaria? Cuando la app realiza por sí misma la actividad o contrata a un tercero para llevarla a cabo, debido al incumplimiento del obligado. ¿Cómo se aplica una multa coercitiva? Como un medio para presionar al obligado a cumplir con una resolución o acto administrativo. ¿Qué implica la compulsión sobre las personas en la ejecución forzosa? Implica la utilización de medidas forzosas directas sobre las personas para asegurar el cumplimiento de los actos administrativos. Bien, ahora sí pasamos otra vez a lo que estábamos al principio. Cuando puede el órgano competente adoptar medidas provisionales antes de la iniciación de un procedimiento administrativo. En casos de urgencia inaplazable y para la protección provisional de los intereses implicados. ¿Qué debe suceder con las medidas provisionales una vez iniciado el procedimiento? Deben ser confirmadas, modificadas o levantadas en el acuerdo de iniciación, dentro de los 15 días siguientes a su adopción. ¿Qué medidas provisionales puede adoptar el órgano administrativo competente una vez iniciado el procedimiento? Puede adoptar medidas necesarias y proporcionadas para asegurar la eficacia de la resolución que pudiera recaer, de acuerdo con los principios de proporcionalidad, efectividad y menor onerosidad. ¿Qué sucede si no se inicia el procedimiento en el plazo establecido respecto a las medidas provisionales? Las medidas provisionales quedan sin efecto si no se inicia el procedimiento en el plazo o si el acuerdo de iniciación no contiene un pronunciamiento expreso sobre ellas. ¿Cuáles son algunos ejemplos de medidas provisionales que se pueden acordar? Suspensión temporal de actividades, prestación de fianzas, retirada o intervención de bienes, embargo preventivo, depósito, retención o inmovilización de cosa mueble, entre otros. ¿Qué restricciones existen en la adopción de medidas provisionales? No se pueden adoptar medidas que causen perjuicio de difícil o imposible reparación a los interesados o
impliquen violación de derechos amparados por las leyes. ¿Pueden modificarse o levantarse las medidas provisionales durante la tramitación del procedimiento? Sí, pueden ser alzadas o modificadas debido a circunstancias sobrevenidas o no consideradas al momento de su adopción. ¿Cuándo se extinguen las medidas provisionales? Se extinguen cuando surta efectos la resolución administrativa que ponga fin al procedimiento correspondiente. ¿En qué casos se puede disponer la acumulación de procedimientos? Cuando exista identidad sustancial o íntima conexión entre los procedimientos y sea el mismo órgano el que deba tramitar y resolver. ¿Es posible recurrir el acuerdo de acumulación de procedimientos? No, contra el acuerdo de acumulación no procederá recurso alguno. Bien. A continuación, en la siguiente sesión, hablaremos ya, hasta aquí son las medidas provisionales y los primeros conceptos, ¿no? Ya empezaremos con en realidad, con el inicio. Hay dos formas, de oficio o a solicitud del interesado. Lo dejamos, por tanto, para la siguiente sesión. Muchas gracias por vuestra atención.